Half-Life es atemporal y Black Mesa nos recuerda por qué. Esto no va de decir por qué Half-Life es uno de los mejores videojuegos de la historia, porque eso es algo tan obvio como decir que la Tierra es ovalada, aunque como con esta afirmación siempre habrá gente que lo niegue. El caso que lo que más poderosamente me llama la atención es que no aparezca en ninguno de esos trillones de tops de mejores remakes del mundo mundial, lo que me da aún más fuerzas para seguir con este canal y reivindicar con mayúsculas el juego de PC. Antes de hablar de Black Mesa y de ver todos los detalles de este juego, vamos a hablar de quién anda detrás. Bueno, la compañía, la desarrolladora, se llama Crowbar Collective. ¿Y quiénes son? Pues son unos chavales, porque empezaron como unos chavales que eran fanáticos de Half-Life y entendían algo de programación, de diseño gráfico y estas cosas. Se juntaron entre ellos y iniciaron un remake del primer Half-Life de 1998, pero utilizando el motor gráfico de Half-Life 2. Entonces esto fue el germen. Lo único que sí que es cierto es que tuvieron la suerte de que fueron apoyados desde el principio por Valve. Les dieron el visto bueno, les dejaron trabajar y les respaldaron incluso. Por lo tanto, tiene mucho valor porque al final no deja de ser un juego hecho por fans, para fans, porque realmente el juego, en cuanto empiezas a jugarlo te das cuenta de esto. Y hay que poner en valor esto, o sea, es importantísimo porque la mayoría de los remakes tan reputados y con tantas notazas, la mayoría de ellos están compañías muy grandes con equipos de desarrollos enormes. En este caso empezaron 4 pelados, eso sí es verdad que creció el proyecto, que tuvieron dinero para hacerlo y bueno, hasta 2020, ojo, hasta 2020 el juego no fue terminado, no publicaron los últimos 4 capítulos del juego. Por tanto es un juego que ha salido por fases y actualmente lo tenéis en Steam totalmente completo y os lo aseguro, os doy palabrita del niño Jesús, que es uno de los mejores remakes que se han hecho nunca. No tiene nada que envidiar a los que vosotros estaréis imaginando en vuestras cabezas. Dicho esto, esto es PC Big Boss Retro y hoy vamos a hablar de Black Mesa. Adelante vídeo. Si nos adentramos en cómo llegamos a la versión que hoy podéis jugar en Steam, Black Mesa empezó como un mod del primer Half-Life utilizando el motor de Half-Life 2 poco después del lanzamiento de este último en 2004. El primer lanzamiento público del juego se produjo allá por 2012 y sí, contó con la bendición de Valve, cosa que honra a la compañía y hace entender por qué es una de las desarrolladoras de videojuegos más respetadas de la industria. En 2015 Black Mesa estuvo disponible en Steam como un título de acceso anticipado que agregaba tecnología de gráficos avanzada y multijugador. Sin embargo, el remake estuvo incompleto hasta el lanzamiento final en 2020, hace 4 días como quien dice, y es que le faltaban los últimos 4 capítulos que constituyen los eventos establecidos en Xen, ese mundo fronterizo también llamado, y donde el juego alcanza cotas de calidad que le hace merecedor de entrar en ese selecto club de mejores remakes junto al de Resident Evil 1 y 2, de Twin Snakes, de Metal Gear Solid, Metroid Zero Vision o el más reciente Dead Space Remake, por poner algunos ejemplos. Half-Life llegaba para revolucionar por completo la narrativa dentro del género de los juegos de disparos en primera persona en particular y del medio en general. El título de Valve huía por completo de escenas cinemáticas o pregrabadas para contarnos su historia, dándonos en todo momento el control de nuestro avatar para que vivamos enteramente esta incomparable epopeya de ciencia ficción a través de sus ojos. Cierto es que varios momentos estaban encriptados, pero el título de Valve sabía camuflarlo con maestría para sumergirnos en su mundo y hacernos sentir que realmente nuestras acciones tenían impacto en él, de forma que ningún título había conseguido antes. Desde su icónica secuencia introductoria a bordo de ese monorail que nos sumerge en las instalaciones del complejo de investigación científica Black Mesa, de forma totalmente in-game y con pleno control de nuestro personaje, éramos conscientes de que estamos ante un nuevo paso en la forma en que los videojuegos contaban historias. En medio de esa invasión de juegos tipo Doom, Half-Life demostraba de forma incontestable las posibilidades del género para narrar historias de forma diferente y para introducir multitud de variantes y capas a la jugabilidad más allá de pegar tiros. Hoy no estamos aquí para hablar de Half-Life, pero he considerado necesario recordar la importancia de dicho título de cara a argumentar por qué Black Mesa es uno de los mejores putos remakes
de la historia del videojuego. Black Mesa es mucho más que una simple puesta al día visual del clásico, y esto es algo que agradecemos, porque antes de que empecemos a enumerar las múltiples bondades de este título y lo mucho que me ha gustado y me ha hecho disfrutar, vamos a dejar algo claro. Black Mesa es gráficamente un título que más bien parece de hace 6 años que algo actual. Visualmente es una maravilla, pero no es top en cuanto a rendimiento gráfico se refiere. Resulta entendible teniendo en cuenta que nació como un proyecto amateur y que ha sido llevado a cabo por un pequeño grupo de entusiastas. Black Mesa no se limita a ser una nueva capa de pintura, es una reimaginación en toda regla, enormemente respetuosa y fiel al material original, pero que a la vez amplía secciones, edita zonas mejorables, corrige cosas, añade un nuevo trabajo de doblaje y una nueva banda sonora dinámica espectacular, junto con multitud de cosillas aquí y allá que vamos a ver en detalle a continuación. La capacidad de inmersión del título es absoluta, fue revolucionaria en el original en su momento y conserva todo su encanto aún hoy en día, y se ve potenciada en este remake, y todo ello sin cortar la acción y el control de nuestro protagonista, tejiendo una atmósfera que nos sumerge por completo en los acontecimientos que vemos en pantalla, con un ritmo maravilloso y una serie de scripts puntuales muy bien camuflados y que no parecen tal. Siempre da la sensación de que realmente somos los protagonistas y de que nuestras acciones moldean el mundo en el que nos movemos. La variedad de situaciones a la que nos enfrentamos era otro de los puntos fuertes del clásico y nuevamente aquí está presente y mejorada. De unos inicios que coquetean con el survival horror en primera persona, pasamos a secciones de exploración y unos magistrales puzzles totalmente orgánicos, empleando el entorno por el que nos movemos y el motor de físicas del juego. Una vez hacen acto de presencia las implacables fuerzas gubernamentales, pasamos a frenéticas secciones de disparos donde debemos aprovechar toda ventaja que nos brinde el escenario, así como un variado y efectivo arsenal que debemos emplear con sabiduría para salir airosos de unos tiroteos realmente duros y donde la estrategia juega un papel importante. Todas estas mecánicas se van intercalando de forma que el juego siempre se mantiene fresco y variado, acaparando nuestro interés por completo. Si jugaste a Half-Life en su momento, todo te resultará muy familiar, pero elevado a la enésima potencia. Como he dicho, ya no es tanto el nivel gráfico, ya que no estamos ante un título que haga uso de lo último, ni tampoco mucho brilli por aquí o por allá, pero artísticamente se eleva, como he dicho, hasta un nivel altísimo, especialmente en un capítulo que detallaré dentro de muy poquito. El rediseño de ciertos niveles queda más que patente en capítulos como el octavo, llamado Sobre Raíles, que en el original era un pequeño dolor de muelas por momentos, y aquí se ha convertido en algo más lineal, que fluye de forma más natural y se disfruta mucho más. En ningún caso se ha simplificado la experiencia del clásico, al contrario, se ha aumentado y se la ha dotado de mayor profundidad. La duración de los capítulos ha aumentado, los puzzles funcionan mejor y se ha introducido nuevos rompecabezas y todo se siente mejor integrado y más natural. En definitiva, son los mismos niveles, pero rehechos de cero, aumentados y mejorados. A nivel de control tenemos unas sensaciones muy similares a las que sentimos en el 98 a los mandos de aquel tremendo referente, pero a su vez ligeramente retocada y con ciertos añadidos que lo acercan en cierta medida a los estándares actuales. El manejo de las armas es correcto, su recreación tiene la contundencia adecuada y es muy disfrutable y efectivo. En los 90 se estilaban las maniobras complejas en los FPS y Half-Life hacía un generoso uso de la mecánica del salto agachado. Para evitar quebraderos de cabeza innecesarios, Black Mesa habilita por defecto una opción que lo vuelve automático. El empleo del motor Source supone una mejora considerable a nivel de físicas y control, dejándonos sensaciones similares a lo visto en Half-Life 2. La banda sonora merece un punto y aparte. Hay ciertos momentos donde aparece con tal fuerza y epicidad que realmente consigue ponernos los pelos de punta. En contrapartida, en otras ocasiones sabe ser sumamente emotiva y evocadora, como toda buena banda sonora de una enorme obra de ciencia ficción como esta debe ser. Aquí se ha perdido el doblaje al castellano que tuvimos en su momento, aunque todos los textos están traducidos al idioma de Cervantes.
Indiscutiblemente la peor parte del Half-Life original de 1998 eran los 4 últimos capítulos que transcurrían en el mundo alienígena de Xen. Realmente suponían un bajón y no estaban ni de lejos a la altura del resto del juego, siendo una suerte de islas flotantes con unas texturas denigrantes en las que había que dar una serie de molestos saltos nada disfrutables y que ponían a prueba de forma más que seria nuestra paciencia. Parecía claro que a Valve se le había echado el tiempo encima o el presupuesto se le había escapado de las manos o quizá las dos cosas, pero en cualquier caso esos 4 niveles de infausto recuerdo suponían un bajón con respecto a la experiencia general. Tras no hacer acto de presencia ni en la versión inicial gratuita ni en el acceso anticipado de Black Mesa, el desarrollo de esos 4 niveles ha sido el culpable del enorme retraso de más de 3 años en el lanzamiento del título. Bendita ha sido la espera porque esta reinvención que ha hecho el equipo de Crowbar Collective es simple y llanamente gloriosa, y nos ofrece 4 niveles espectaculares que pasan a ser directamente de lo mejor del juego y que hace que este título entre por derecho propio entre los mejores remakes o reimaginaciones de la historia. La duración de esta parte ha aumentado considerablemente, alcanzando sus buenas 4 horas. Desde el primer momento que ponemos el pie en Xen, nos encontramos con una exuberante e inhóspito hábitat alienígena que nos deja multitud de improntas de belleza sin par. Xen es ahora un mundo coherente, que rebosa flora y fauna por los 4 costados, y que hace gala de una dirección artística soberbia que nos deja uno de los entornos alienígenas más atractivos e inmersivos que hemos visitado en juego alguno, no exagero. El segundo nivel de Xen, el escondite de Gornach, ha pasado de ser un tedioso enfrentamiento con jefe final a una de las mejores y más espectaculares partes del juego, en una deliciosa suerte de juego del gato y el ratón que nos deja varios de los momentos más impactantes y frenéticos de la aventura. Interloper es ahora un magistral nivel que nos muestra las penurias y la tecnología de este hostil entorno alienígena y que nos deja también varios momentos para el recuerdo y una buena ración de meticulosos puzzles. El combate final sí que no ha sufrido demasiadas modificaciones, aunque sí presenta variaciones y resulta menos pesado que en el original. Si tuviésemos que ponerle una pequeña pega a este Black Mesa es que no tenemos distribución física, aunque los que jugamos en PC o es el PC nuestro principal sistema para viciar ya estamos más que acostumbrados. Es una pena que arrastramos desde hace muchos años. ¿Qué se le va a hacer? Aún así, esto no es del todo correcto, porque sí que existió o existe una distribución física. En el evento de presentación del 2020, donde se presentó el juego completo con los 4 últimos capítulos pertenecientes a Xen, al mundo fronterizo, se distribuyó una edición limitada en Big Box, en caja grande, muy a lo old school, a los años 90, que es una pasada y que seguramente estaré compartiendo por aquí fotos, pero bueno, nunca la he visto a la venta en eBay ni en ninguna otra plataforma. Y sinceramente creo que si sale alguna vez a la venta, ni mi bolsillo ni seguramente el vuestro se lo pueda permitir, pero aún así hay que decirlo y daros esta información. Sí hay una distribución física de este uno de los mejores remakes de la historia. Y para ir concluyendo, ¿recomiendo Black Mesa? Por supuesto, hombre, si habéis llegado hasta aquí habéis visto el vídeo y razones hay muchas, pero lo recomiendo a muchos niveles. Primero, para aquellos que no os gusten los FPS, no os fiéis, no es un FPS frenético y aparte la historia por sí sola es una de las mejores historias de ciencia ficción que os podéis echar a la cara, tanto la de Black Mesa como la del Half-Life 1 original. Segundo, para aquellos que hace muchos años que jugasteis al primer Half-Life y queréis rejugarlo, pues esta es una de las mejores formas porque está adaptado a lo que es el videojuego actual, además corrige y perfecciona y amplía muchas de las cosas que el primero del 98 se quedaba corto y en este sentido creo que es la mejor forma en la que podéis revisitar el Half-Life 1 original mediante este remake. Y por último, para los más puristas, los que digáis yo no me fío de estas cosas modernas, de estos remakes, siempre prefiero el original del 98 con sus carencias, pero prefiero el original. Bueno, que sepáis que se nota muchísimo que los creadores Crowbar Collective de este Black Mesa lo hicieron siendo fans, para fans, y se nota un montón desde el minuto 1. No tengáis miedo, aquellos más puristas, de darle al Black Mesa, porque de verdad vais a notar el amor al original desde el minuto 1. Jugadlo. Y esto ha sido todo, espero que os haya gustado el vídeo. Yo tenía un montón de ganas de hacerlo porque, imaginaos, para mí Half-Life 1 es mi videojuego favorito de siempre, y jugar uno de los mejores remakes de la historia y encima es de Half-Life 1, pues bueno, para mí
lo disfruto como un enano, ya lo he jugado varias veces, me encanta. Y bueno, ahora mismo casi juego más al remake, a este Black Mesa, que al Half-Life 1, pero bueno, eso es otro tema. El caso es que os lo recomiendo, de verdad, ya lo he dicho 80 veces, y espero que deis muchos likes, que deis mucho apoyo a este vídeo. Me ha costado mucho, para mí era un reto, cuando coges un juego que te gusta tanto, o que está tan cercano a tu nostalgia, o a tu corazón, o a tu pasión, pues a veces es un reto, ¿no? Y en este sentido, para mí este vídeo ha sido un reto, pero creo que ha quedado muy guay, creo que he demostrado razones objetivas y subjetivas para jugarlo y para visibilizarlo, uno de los mejores remakes de la historia, y prácticamente no aparece en ningún top de remakes de videojuegos. Pero bueno, para eso está este vídeo, dentro de lo posible, poder visibilizar este remake, este juegazo llamado Black Mesa. Esto es todo, un besito a todos, nos vemos en el próximo vídeo.